segunda parte y pues la parte como concluyente de este curso de formulación de proyectos. La idea es que cuando uno ya tiene listo su problema, su planteamiento y su marco teórico pues, y sus objetivos, está listo para el diseño de la metodología. A nivel de propuesta, la metodología permite mostrar la ruta de trabajo que tú vas a tomar para poder lograr los resultados que estás pensando y cómo vas a dar respuesta a tu pregunta de investigación. Es la parte procedimental, la parte concreta que te va a permitir obtener datos, información, conocimiento y con esos insumos crear la respuesta. Es decir, los insumos, aplicar los insumos solo es uno de los pasos y, ojo, que no es el primero, para poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Wanda, ¿tú me estás escuchando bien ahí? Sí, señora. Perfecto. Entonces voy a compartirte pantalla para que veamos un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy. Quisiera empezar por mencionar algunos errores muy comunes que tenemos a la hora de plantear nuestras propuestas de investigación para tratar de evitarlos. Listo, y eso es parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Un error muy común es pasar del paradigma al instrumento sin enfoque. Entonces nosotros, digamos, reconocemos dos grandes paradigmas, el cualitativo y el cuantitativo. Y dentro de cada uno de esos paradigmas existen enfoques. Enfoques podemos entenderlo como tipologías, formas de hacer investigación dentro del mismo paradigma que tienen objetivos diferentes, aunque estén, digamos, en lo cuantitativo. Si tú quieres hacer un estudio correlacional, vas buscando establecer qué tipo de relación existe entre dos variables. Pero si tú quieres hacer, digamos, una, un análisis prospectivo, pues vas a estar buscando otro tipo de cosas. Entonces es muy, muy importante hablar de los enfoques en investigación cualitativa. En eso nos vamos a concentrar hoy porque sus trabajos están en ese paradigma cualitativo. Y aquí el lenguaje empieza de nuevo a ser importante, ¿cierto? Que apropiemos como unos elementos del lenguaje del mundo cualitativo y que no hagamos revueltos o mixturas de enfoques. El segundo gran error es creer que cuando describimos datos cuantitativos, entonces estamos haciendo un enfoque mixto. Si yo tengo una descripción poblacional, voy a decir, estoy identificando sexo, edad, estrato socioeconómico, eso es caracterización de una población. Yo allí en esa descripción, aunque hayan datos numéricos, eso no significa que yo estoy haciendo una investigación cuantitativa, porque lo cuantitativo se refiere al procesamiento de los datos. ¿Qué haces con eso? Vas a establecer una relación de variables, vas a establecer una relación de dependencia de una con otra, relación de independencia. ¿Qué es lo que quieres proponer con esa información? Como nosotros, lo que lo que proponemos con esos datos numéricos es describir, caracterizar, analizar. Esos son enfoques cualitativos. ¿Listo? Entonces esto, para que lo tengan en cuenta cuando definen su enfoque o su paradigma, pues realmente, aunque hayan datos cuantitativos, pues efectivamente no es mixto. Ahora, normalmente tampoco mezclamos, digamos, instrumentos. En general, la encuesta, que es un instrumento muy popular, es un instrumento del enfoque cuantitativo. Entonces, si nosotros necesitamos hacer una encuesta, tendríamos que ver qué tipo de encuesta y qué procesamiento vamos a hacer. Y ahí sí, mirar si efectivamente es un enfoque. También es un error muy común mezclar los enfoques de investigación, uno muy particular que es investigación, acción, participación, con entrevista. Consultarle a las personas algo, entrevistarlas,
emplear un grupo focal, hacer una encuesta. No es investigación, acción, participación. Este enfoque, enseguida lo vamos a detallar, es un enfoque duro de participación. La gente está co-construyendo contigo la solución, la propuesta. Entonces, no es suficiente cuando yo tengo pensado hacer entrevistas, no es suficiente. Ah, listo, es que yo tengo que hacer entrevistas, entonces tengo un enfoque, investigación, acción, participación. No, todavía no, necesitas otros elementos. Eh, también es muy, a veces una tentación, tenemos una tentación de querer establecer relaciones causales con enfoques cualitativos. Es cuando yo estoy intentando explicar por qué ocurre un fenómeno, estoy tratando de buscar relaciones causales, pero esas relaciones causales yo no las puedo buscar a través de un enfoque cualitativo. Normalmente necesitaría hacer un enfoque cuantitativo. Si yo quiero determinar, más allá de lo que hicimos del árbol de problemas, si yo quiero determinar el grado de influencia del nivel escolar y la pobreza menstrual, estoy tratando de hacer una relación causal entre qué niveles bajos de educación están relacionados, directamente relacionados con la pobreza menstrual, yo tendría que hacer un estudio cuantitativo. Yo no me puedo proponer demostrar eso haciendo entrevistas. ¿Por qué? Porque los casos son singulares. Los casos te llevan a profundizar sobre un fenómeno y no a establecer relaciones generalizadas. Entonces nosotros desde los enfoques cualitativos no hacemos generalizaciones, no establecemos relaciones causa-efecto. Nosotros vamos buscando otro tipo de comprensiones de la realidad social, porque entendemos que la realidad social es más compleja, que no se limita a dos variables, ni a tres, que hay influencias formativas, hay factores que tienen que ver con ese fenómeno, pero no necesariamente sabemos en qué proporción. ¿Sí? Entonces es muy importante que el lenguaje, en el uso del lenguaje, evitemos esta idea de relaciones causales. Otro aspecto que puede ser muy llamativo es querer hacer investigación cuantitativa solo describiendo datos, que fue el planteamiento anterior un poco. Yo no puedo plantearme hacer una investigación cuantitativa a partir de una encuesta de caracterización poblacional. ¿Por qué? Porque allá hay unos datos descriptivos. Esos datos descriptivos no me permiten establecer relación entre variables. Para yo tener una investigación cuantitativa necesito tener una hipótesis y esa hipótesis lo que me dice es que cómo están relacionadas las dos variables o las tres variables que yo quiero trabajar o las cuatro variables. Y entre más variables, pues es más difícil el caso. Entonces, esto, digamos, también es importante. Yo sé que ya todos están en un enfoque más quali, pero a veces a uno se le ocurren esas cosas. También es muy clásico confundir objetivos específicos con pasos o actividades. Los objetivos específicos se deben traducir en resultados, ¿sí? No en pasos. No es que yo, permítame que por aquí Diana ya está admitida. Ah, ok, perfecto. No es que yo recolecto información, analizo información, escribo el informe. Esos son como pasos o actividades de investigación. Pero realmente lo que nosotros planteamos en la metodología es una estrategia de cómo, de dónde vamos a tomar los datos, cómo los vamos a procesar, qué resultados esperamos tener de ese procesamiento y cómo los vamos a interpretar o nuestro plan de análisis. Entonces, no son como pasos simples de aplico instrumentos, proceso instrumentos y entrego resultados. Pero eso lo vamos a ver en detalle. Otro error es creer que los resultados es presentar el procesamiento de información de los instrumentos. Esto es una alerta que no la vamos a ver ahora, si ustedes no se van a dar cuenta de esto, sino hasta el final, pero se las quiero hacer ver. Cuando a uno le falta el plan de análisis, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, normalmente uno
procesa el instrumento y responde cada pregunta del instrumento y así la ponen los resultados. Eso realmente es un error. Eso demuestra que no hay un plan de análisis y enseguida les voy a mostrar cómo funciona para que no vamos a cometer este error en el futuro. ¿Por qué no lo vamos a ver ahora? Porque nosotros solo llegamos hasta plantear los instrumentos de manera general. Pero cuando usted ya presenta su informe, se nota que no tienes un plan de análisis, es decir, que no implementaste de verdad una metodología de investigación cuando haces ese tipo de cosas. Tú presentas la encuesta y cada respuesta de la encuesta. Ese tipo de cosas indica que tú no tienes un plan de análisis. Eso es lo que vamos a corregir en este ejercicio del día de hoy. Muy bien, es muy importante entonces entender las diferencias o las diferentes componentes que tiene el desarrollo de la investigación. Tú tienes un paradigma, que es el campo general, el campo grueso, el enfoque desde donde se comprende la realidad. El paradigma cuantitativo te dice la realidad es medible. La realidad está definida por variables que tienen una influencia sobre otra. Cuando usted establece esa relación de influencia entre una y otra, establece relaciones causales, además está fundamentada en relaciones causales, relaciones causa-efecto, y de allí puedes extrapolar una información que tomaste de una muestra, la puedes extrapolar a toda la población y tomar decisiones. Normalmente los enfoques cuantitativos buscan un sistema para tomar decisiones. El paradigma cualitativo es otra cosa. El paradigma cualitativo busca comprender los fenómenos sociales. El cuantitativo incluso pues, tiene impacto en el mundo, en todo, digamos, en el mundo de la vida, en las ciencias biológicas, en otros campos. Pero lo cualitativo tiene un énfasis en lo social. Tratar de comprender las relaciones humanas, tratar de comprender cómo nos comportamos en colectivo. Y cuando tratamos de hacer eso, entendemos que no es blanco y negro, que la realidad percibida y vivida por las personas establecen vínculos, establecen modos de comportarse, establecen modos de ver la vida que hacen que las mismas cosas se comporten de manera diferente en comunidades diferentes. Entonces, no es lo mismo cuando yo hago un estudio sobre la percepción de las mujeres y el peso, ¿cierto? La autopercepción y la relación directa con su peso, no es lo mismo hacerlo en Antioquia, hacerlo en la zona pacífica o hacerlo en la zona Caribe. Y pues en mi modo de hablar, si lo haces en América Latina y si lo comparas con mujeres entre Europa y América Latina. ¿Por qué? Porque hay un contexto cultural, hay una matriz cultural, hay unos valores, hay unos eh, paradigmas propios de la cultura que te van a ir moldeando los comportamientos de las personas. Entonces, el enfoque cualitativo lo que busca es comprender en profundidad qué pasa con cierto fenómeno en cierta comunidad. Es una investigación situada. Normalmente nosotros no podemos hablar de un enfoque cualitativo en general. La pobreza menstrual, las cooperativas de ahorro y crédito, ¿en qué contexto me vas a hablar? Porque no será lo mismo hablar de innovación con comunidades indígenas que con comunidades afro o en el contexto más urbano, con otros niveles educativos, con otra visión de la vida, ¿sí? Entonces, el enfoque cualitativo lo que busca es profundizar y en ese sentido es muy importante, ya ustedes estarían a un nivel intermedio de profundización. O sea, ya no se trata de que hablemos de lugares comunes. Que eh, las mujeres sufren violencia. Sí, eso lo sabemos. ¿Cuál va a ser el aporte que tú haces a interpretar esas violencias que viven las mujeres que no se ha hecho? Y ahí es donde viene la generación de nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, en lo cualitativo,
la descripción o profundización de las situaciones, de los fenómenos sociales, busca mayor claridad, mayor profundidad y poderle dar voces a los actores y dependiendo del enfoque tendrán muchos más voces de ese enfoque, digamos, de esa construcción de la realidad. El enfoque cuantitativo busca distanciarse de los actores, entiende que la realidad es neutral, es objetiva y que un investigador no tiene nada que ver con lo que está pasando. Por el contrario, el enfoque cualitativo te dice, hey, venga, incluso usted como observador y cuando usted interpreta, está planteando su propia visión del mundo y esa visión se está complementando con la visión de la gente. Entonces, ¿usted qué quiere dejar emerger? ¿La visión de la gente o su visión su visión a través de unos ojos que le prestaron? Entonces, allí es muy importante, me imagino que esto lo conversaron más en profundidad en el curso anterior, en el curso de epistemología, pero es muy importante que nos ubiquemos y recordemos lo que hayamos trabajado del enfoque cualitativo, ¿cierto? Hacia dónde va ese enfoque. Estos paradigmas entonces te van a llevar hacia unos enfoques o tipos de investigación, que significa que hay campos amplios y tienen alcances o complejidades diferentes. Nosotros debemos reconocer en qué enfoque nosotros nos vamos a plantear, para luego si llegar a las técnicas de investigación. Pues cuando yo les digo metodología de la investigación, les estoy hablando en principio de todo, desde que reconozcamos el paradigma hasta que llegamos a la técnica. Pero miren que para llegar a la técnica yo tengo que tener claridades previas. ¿Por qué? Porque una entrevista como técnica me puede servir en diferentes enfoques, pero las preguntas son distintas, se hacen distinto, el análisis se hace distinto. Entonces, no, por eso no es suficiente con que yo diga, mi paradigma es cualitativo y yo voy a hacer entrevistas, porque sin enfoque, esa entrevista puede preguntar cualquier cosa. Necesitas tener el enfoque para que tengas orientación. Y ya en la técnica, sí, viene algo que vamos a ver hoy, que es muy importante, la matriz analítica, que es el que te da el control, que te da la metodología, que te da la ruta para el diseño de instrumentos. En este curso, a nivel de formulación de proyectos, el instrumento queda mencionado, no se desarrolla. Yo digo, voy a aplicar entrevistas. Si logro identificar cuántas, mucho mejor. Voy a aplicar 10 entrevistas a tales actores. Voy a hacer un grupo focal. Voy a hacer unas entrevistas individuales o un grupo focal y también voy a hacer revisión documental. Entonces, integro diferentes instrumentos de recolección de información. A nivel de la propuesta se deja mencionado dentro de la matriz analítica, como para que a uno le permita entender, digamos, al evaluador o al comité de investigación, usted cómo está diseñando esa propuesta. Cuando usted lo aprueban, ahí sí empieza la investigación y lo primero que uno empieza a desarrollar son los instrumentos como tal. ¿Cierto? Ya le toca materializar ese instrumento en una guía detallada de preguntas. Incluso uno traduce las preguntas al público, porque yo puedo tener unas preguntas muy técnicas como investigadora, pero yo no le puedo hacer esa pregunta a las mujeres así directamente, o no se las puedo hacer a los campesinos y las campesinas directamente. Yo tengo que construir un lenguaje para ellos. Eso es el desarrollo del instrumento. Entonces, esa sería su siguiente fase. Y luego procesar esa información y construir los resultados, pues ya de la implementación. Entonces, a este nivel solo mencionamos o solo hacemos la definición más general de los instrumentos de recolección de información. Oye, solo aquí para recordarles algunos elementos de estos enfoques, solo para que ustedes se vayan familiarizando, recordando, porque estos enfoques el paradigma debería ser su primer párrafo. Usted debe declarar de manera explícita si tu trabajo es cuantitativo o cualitativo. Y cuantitativo por qué o cualitativo por qué, ¿cierto? Y hay unos enfoques de cada uno que les voy a mencionar para que ustedes se vayan familiarizando y se vayan conectando con él.
Entonces, en el paradigma cuantitativo hay un enfoque histórico que se llaman series de tiempo, que básicamente recupera información estadística de largos periodos para poder pronosticar comportamientos de futuro. Eso pues tiene una metodología estándar. Además, aquí en lo cuanti, las metodologías son estándar. Ahí digamos que no hay mucho campo de creación. Puedes tener estudios correlacionales, también puedes tener estudios de caso. Esto es muy usado en salud, pero los estudios de caso tienen variables definidas. Por ejemplo, yo estoy estudiando em, el efecto de no, yo estoy estudiando la relación de peso y talla en niños y niñas del Pacífico colombiano, porque estoy suponiendo el tema de la desnutrición. Y que sus estándares no coinciden con los estándares que ha definido la OMS. Entonces, yo ya tengo dos variables, peso y talla, solo que las estoy estudiando muy específicamente en el Pacífico colombiano, porque allá tengo una idea que pasa algo distinto por las condiciones de desnutrición. Entonces, los estudios de caso en lo cuantitativo son bastante exigentes, porque tienes que definir específicamente ya una problemática. Y los diseños experimentales o cuasi experimentales, que son pruebas de laboratorio, ¿cierto? La clásica, pues, que teníamos antes del ratoncito de laboratorio, esos serían diseños experimentales o cuasi experimentales. Estoy identificando el comportamiento, cómo cambia el comportamiento de machos y hembras cuando yo los expongo a una cierta sustancia. Entonces hago una prueba de laboratorio, hago mediciones y de allí saco mi resultado. Entonces miren que yo no puedo decir que haciendo una encuesta estoy haciendo algo de esto, ¿cierto? Por eso no puedo pasar al instrumento sin tener primero el enfoque. Y el enfoque pues también me ayuda a entender qué quiero hacer con los datos, ¿cierto? Miren que siempre es para qué el dato. Si yo quiero trabajar datos históricos, series de tiempo para tomar decisiones. Si yo quiero hacer estudios experimentales es porque quiero identificar interrelaciones entre diferentes fenómenos con pruebas técnicas, con pruebas en laboratorio. Entonces, esto es muy, muy importante para que ustedes entiendan, pues, como que no es suficiente decir que yo tengo una encuesta y pues ya tengo un estudio cuantitativo. De hecho, miren que aquí pues no hay encuestas, ¿cierto? De aquí uno deriva que hay otros tipos de técnicas y no necesariamente encuestas. Ok, el paradigma cualitativo, que es como en el que nosotros estamos más ubicados, tiene también muchos enfoques. Son muy interesantes todos ellos. Los estudios etnográficos buscan comprender más las comunidades como tal. Comunidades, no bueno, los estudios etnográficos pues empezaron muy por la comunidad indígena perdida por allá en el Amazonas, pero los estudios etnográficos han evolucionado hacia el conocimiento profundo del comportamiento, de los modos de vivir de una comunidad en general. Que yo puedo querer entender el comportamiento en una institución educativa, de maestros, maestras, tengo una pregunta allí muy particular. Sí, estoy comprendiendo cómo viven la vida esa comunidad. O yo puedo decir que tengo una comunidad confinada. ¿Qué ha pasado con las comunidades que han sido confinadas en Colombia debido al conflicto? Bueno, allá voy a hacer un estudio etnográfico. Hay estudios de tipo histórico-hermenéutico. Estos estudios son muy interesantes porque tratan de comprender la realidad, de comprender eh, lo que pasa en un cierto contexto con una visión histórica, o sea, pudiendo entender, leer, ¿cierto? El devenir de las situaciones en un proceso, digamos, de conversación y de interpretación con las personas que viven el fenómeno. Entonces, no es que que el investigador da solo su punto de vista, no es que recoge datos y él interpreta. El paradigma histórico hermenéutico busca darle voz a los actores y que la voz del investigador también puede estar, pero debe estar diferenciada.
Y entonces lo que se produce allí es una, digamos, una interpretación mixta entre quienes viven la propia realidad y el investigador desde fuera. Son estudios muy interesantes. Los invito a que busquen ejemplos de este tipo de estudios, de cada uno, si les llama la atención, porque allí hay riqueza, riqueza interpretativa. Sobre todo, por ejemplo, creo que está muy cerca de ese ejercicio el trabajo de Wanda, el trabajo de Lady, porque ellas han hecho primero un trabajo con comunidad que les ha permitido entender cómo viven, cómo son, cómo pasan las cosas en esos contextos específicos. Eso es un enfoque, digamos, de comprensión de la realidad más histórico hermenéutico. Entonces, y puede ser muy útil cuando tú necesitas, más allá de caracterizar, porque esto también puede ser una mixtura de enfoques, más allá de caracterizar, porque cuando uno dice caracterizar a veces se queda solo en lo superficial, es posible que en algunos fenómenos sea necesario profundizar en cómo las personas interpretan lo que pasa. Esto es muy clásico, creo que es en el trabajo de Diana y de Lady, porque ellos están trabajando en comunidades indígenas que requieren conectar con estrategias de comercialización. Y siempre se han encontrado con un cuello de botella porque la cultura de esas comunidades indígenas no, no compagina, no armoniza con las lógicas del mercadeo y de la comercialización y la empresarialidad que occidental. Entonces allí hay una relectura que hay que hacer de interpretar los modos de vivir para poder conectar con algún ejercicio adaptado al contexto. Estos enfoques son de ese tipo, más interpretativos que te ayudan a entender la realidad, a entender cómo ve la realidad los actores y no desde tu posición. Eso es muy importante. Teoría fundada es muy, muy interesante. Yo cuando conocí este enfoque me pareció súper wow, porque es crear teoría. También se cruza mucho, y por ahí un poquito con las compañeras, con Wanda, con Lady, con Diana. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están dichas, que están dichas en la informalidad, muchas, otras no están dichas, otras no están trabajadas y no están nombradas. Entonces allí hay todo un campo de oportunidad de crear, ¿cómo se crea teoría fundada o fundamentada? Construyendo categorías nuevas, ¿sí? Por ejemplo, un nombre nuevo para hablar de la comercialización desde la lógica del mundo de la vida de la comunidad indígena. Un nombre, colocarle un nombre y describir esa categoría es teoría fundada, que significa una nueva definición de las cosas. Es algo muy bonito, algunos de ustedes van a tener esa posibilidad porque están en un campo donde hay algo que no existe. Y ahí es perfecto el tema de la teoría fundamental. También les puede servir muchísimo como técnica, la técnica que hay interior a la teoría fundamentada para el procesamiento de información. Les invito a revisarlo, a buscar un poquito la técnica, porque ayuda a construir categorías, ayuda a construir análisis y partir de información. Entonces también la técnica como tal de procesamiento puede servirles mucho para enriquecer los resultados de la información que van a recoger. Bueno, los estudios de caso no son tan simples como nosotros pensamos, porque un estudio de caso requiere que haya algo singular. Entonces, yo quiero estudiar la cooperativa financiera confiable, pero usted, ¿por qué quiere estudiar esa cooperativa? ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de particular esa cooperativa que usted la quiere estudiar? Ah, que es exitosa, pero sí es que hay muchas cooperativas exitosas. ¿Qué es lo distinto? Ah, no, es que la cooperativa financiera confiable creó una red interna eh, de colaboración entre los asociados que se expresan en el bazar de la confianza. Y yo quiero entender cómo crearon eso en una cooperativa financiera para replicarlo en otras financieras. Ah, ok. Listo. Entonces el estudio de caso no es en sí mismo ir a buscar una comunidad
y estudiarla. Es porque en esa comunidad hay algo interesante, hay algo singular, o cuando yo tengo estudio comparado, ¿cierto? Como que dice, voy a comparar esas tres comunidades, es porque hay algo particular en ellas, o estos tres fenómenos, ¿cierto? Hay algo particular que yo voy a descubrir o voy a hacer visible. Dentro de los estudios de caso pueden estar las sistematizaciones, porque pues es como la sistematización es un caso específico que yo quiero documentar, pero documentar también eh, con los resultados. No es solo decir qué pasó, sino cómo pasó y que los actores tengan voz. Entonces la sistematización puede ser un caso. El análisis del discurso ha sido una técnica muy usada en comunicaciones y con una dimensión política, porque el análisis del discurso lo que busca es entender los mensajes que hay detrás de lo que decimos, ¿cierto? Una cosa es que yo diga, sí, yo estoy de acuerdo con la paz para mí es muy importante, siempre y cuando todos sean castigados. Entonces, yo puedo interpretar de allí realmente mi posición, ¿cierto? Aunque yo estoy haciendo una declaración positiva, puede que en el fondo mi posición sea otra. Entonces, el análisis del discurso busca ir en lo profundo del mensaje, no quedarse con la superficialidad, sino entender la posición del hablante, qué quiso decir con lo que dijo, a quién le estaba hablando, cuáles son sus mensajes, digamos, que están por debajo del discurso visible y cómo combina ese discurso visible con sus intenciones para expresar unas ideas. Entonces, ese análisis del discurso es muy usado en política, muy usado en comunicaciones para entender, digamos, ese tipo de procesos. Y tenemos dos paradigmas que pueden ser, perdón, dos enfoques que pueden ser más cercanos a ustedes. Eh, el enfoque sociocrítico porque parte de pensar una realidad, una problemática de una realidad social y plantearse la necesidad de transformar esa realidad social. Entonces ya no solo observo lo que pasa, no solo trato de interpretar lo que pasa con la voz de los actores, sino que además quiero proponer. Creo que es necesario cambiar las cosas y creo que la mayoría de ustedes están en ese punto, ¿cierto? Es necesario cambiar las cosas. Ahora, de este para enfoque hay dos como grandes líneas teóricas. Es importante que ustedes la definan. Investigación-acción, que es como el enfoque más de Estados Unidos, como de teóricos de ese camino, eh, se propone hacer, ¿cierto? No solo vaya y observe, sino haga, intervenga en la realidad, trate de proponer y construir soluciones. El enfoque latinoamericano es un enfoque, sí, muy importante, que no solo sea observador, trate, involúcrese, pero además hágalo con la gente. Empodere a la gente en el proceso. ¿Sí? Entonces usted no va a ir a montar una planta purificadora de agua, la deja instalada y sale y se va, sino que con la comunidad construye el acueducto comunitario, les enseña cómo funciona la planta y les enseña cómo organizarse comunitariamente para que la puedan gestionar y que puedan entender la calidad, las condiciones, cómo funciona el sistema y que ellos mismos lo puedan operar. Entonces, la investigación, acción, participación siempre busca el empoderamiento de los actores, no solo resolver la situación técnica, ¿sí? Ah, listo, nos falta agua, resolvemos el agua. Ah, no, nos faltan eh, nos faltan ingresos, entonces montamos un negocio. No, venga. Y esto cómo empodera a la comunidad, cómo la comunidad sea pro. Entonces, por eso es un enfoque sociocrítico. Esto estamos planteando que la realidad puede ser transformada y que lo vamos a transformar y que nuestras posibilidades de transformación. Allí están todos los proyectos, por ejemplo, que quieran proponer soluciones de mejoramiento, de fortalecimiento empresarial,
El compañero no sé si ya llegó, que estaba buscando trabajar o hacer un aporte en toda la cadena de la producción del biche. Eso va por allí, ¿cierto? Porque queremos transformar esa realidad y queremos hacerlo con acción. Y un último que puede ser combinadito, que puede hacer una combinación con el sociocrítico, es el de innovación social. Cuando yo tengo soluciones más tradicionales, digamos más comunes, probadas en otros contextos, pero lo hago con comunidad para resolver problemas sociales, pues estoy en el enfoque sociocrítico. Pero si yo además trato de hacer innovación en la solución, innovación a la solución de problemáticas sociales, entonces yo ya me estoy conectando con el enfoque de innovación social. La innovación social se trata de soluciones de mercado que resuelven problemáticas sociales. Entonces, ahí están todos ustedes en principio, ¿cierto? Cuando yo estoy intentando crear productos de higiene menstrual, pero que además empoderen a las mujeres, pues estoy haciendo innovación social. Cuando yo quiero crear un modelo de comercialización con una comunidad indígena para que les funcione, para que les genere ingresos, pero que respete su forma de vivir y de pensar, pues estoy haciendo innovación social. Entonces, muchos de ustedes están muy cerquita. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? O tal vez la mezcla de ambos, depende del grado de innovación. Si tú vas a hacer una estrategia muy común, digamos necesaria, pero muy común, pues te quedas solo en el paradigma sociocrítico. Sí, además le vas a tratar de combinar innovación porque hay nuevos productos, servicios, hay una visión distinta de cómo hacer algo, entonces estamos en innovación social. Por eso se lo resalta en color porque potencialmente, ¿cierto? La mayoría de ustedes creo que van a estar allí. Pero los otros enfoques son interesantes, como les decía, hay elementos de ya cuando se desarrolla el enfoque, llega hasta la técnica, hay elementos muy interesantes que podrían servirles a todos para fortalecer sus habilidades investigativas. Eh, de aprender a describir una realidad y describirla, analizarla, cómo darle voces a los actores y no solo su voz. Eso, por ejemplo, es muy interesante como técnica, ¿cierto? Como en el texto no siempre aparece mi voz, sino la de otros, cómo la integro, y además porque eso también tiene implicaciones en el diseño del instrumento. Entonces también les invito, si alguno de estos les ha llamado la atención, a que se acerquen a estudios de ese tipo, estudios específicos, porque cuando uno ve el ejemplo es interesante y uno dice, ah, mira qué interesante esta interpretación, esto cómo se abordó, y pues esto les va a dar elementos para ir perfeccionando su trabajo. Todo esto para decirles que no, que uno puede hacer mixturas dentro del paradigma cualitativo, puede hacer mixturas de enfoques, ¿cierto? Sociocrítico con innovación social, sociocrítico con teoría fundada, sociocrítico con estudio del caso, ¿sí? O histórico hermenéutico con sociocrítico o con etnográfico. Entonces ustedes también podrían pensar una combinación de enfoques. Este es el segundo y tercer párrafo que ustedes deberían estar desarrollando en metodología. El primer párrafo es su paradigma, donde se van a parar en lo cual y lo cuantis. El segundo, tercer párrafo es su enfoque. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la complejidad, observen, miren que abajo, descripción es lo más sencillo. Cuando usted empiece a pensar y diga, yo quiero describir, yo quiero caracterizar, recuerde que eso es muy sencillo y para el nivel de maestría deberíamos estar en comprensión e interpretación, como mínimo. ¿Listo? Si estamos en innovación, estamos llegando al top, pero si estamos, lo normal sería que estemos en comprensión e interpretación, no solo en descripción. Por eso a la mayoría les he planteado, y seguramente es parte de la revisión que haré de lo que entregaron, cuando yo me propongo un objetivo de descripción debe ser específico, nunca puede ser el objetivo general. ¿Listo? Porque es algo más pequeñito, más sencillo que comprender e interpretar.
Y el de innovación, que es el top, pues ese sí sería normalmente el de objetivo general. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario? Por mi parte, no. Perfecto. Bueno, Diana, profe, para contextualizarme un poquito, su merced acaba de decir que nos va a realimentar de lo que entregamos. Nosotros llevamos 2 entregas. 3 debieron haber 3 entregas. entregado ayer, sí señora. Ah, ok. Gracias. Ojo, No. sí, sí, lloremos. Hoy no revisé, hoy no alcancé a revisar el centro de calificaciones. Mañana les reviso a ver qué pasó. Lo que pasa es que tú vas adelante, Diana, y de pronto fue que tú y yo trabajamos y de pronto te quedaste pensando que con eso era suficiente y no había que entregar. Sí, porque yo lo corregí, lo de los objetivos, bueno, Ajá, lo que hicimos ese día, y yo no lo sí. envié. Ah, ok. Ah, Pues, ok. ya sé. Mañana entonces reviso los casos y les habilito el buzón para que lo suban. Listo, porque de pronto sí pasó eso. A Me esta pasó un altura frío aquí. deberíamos, sí, se supone que a esta altura vamos a tener una versión corregida, mejorada, aumentada, donde ya tenemos problema de investigación, pregunta de investigación, estado del arte, objetivos, general y específico, marco teórico. Ya todo esto revisado, limpio, consistente, para que podamos empezar a implementar la metodología. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la metodología de investigación es la ruta que nos va a permitir responder a la pregunta. Entonces, no son simples pasos, sino que son una estrategia analítica. Entonces, miren cómo se va a desarrollar. Yo lo primero que declaro es qué tipo de conocimiento espero generar. Eso es lo que llamamos paradigma y enfoque. Esos serán sus 2 o 3 primeros párrafos. ¿Ok? Así yo me ubico. Yo tengo una pregunta que se va a responder con un análisis profundo de la realidad, una descripción, una interpretación de la realidad o un proceso de creación innovador dentro de esa realidad que yo quiero trabajar. Listo, esa es nuestra primera declaración. Después vamos a plantear qué información debo recopilar para poder dar respuesta a mi pregunta. Eso es lo que llamamos matriz analítica. Es una matriz de categorías a priori que yo me propongo eh, para poder recoger la información. Posteriormente voy a declarar cómo voy a recopilar la información, con cuáles instrumentos. ¿Con quién voy a recopilar la información? Y aquí viene un tema del lenguaje muy importante. En investigación cualitativa no tenemos muestra, no existe esa técnica. ¿Por qué? Porque la muestra viene de la lógica cuantitativa que busca identificar un grupo homogéneo, un grupo que posea un grupo de personas o de individuos más bien, porque pueden ser otros fenómenos, que representen de buena manera al conjunto, al universo, para poder extraer de sus resultados una generalización. Entonces, como nosotros no estamos haciendo esa técnica, o sea, nosotros no vamos a hacer eso. Lo que nosotros tenemos son grupos sociales participantes, población participante, entre otras, porque es que en la investigación cualitativa nosotros no tenemos objetos de conocimiento, no tenemos objetos que dan información, porque las personas no son objetos, son personas. Entonces, hay un tema de lenguaje muy importante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los denominamos? El grupo social, la comunidad, la organización de referencia con la que vamos a recoger la información. Y pues aquí la caracterizamos. Creo que muchos de ustedes tienen caracterizaciones de la comunidad, pero aquí podemos hacer una síntesis y sobre todo en particular con qué sujetos, con qué actores vamos a querer trabajar. Sí, es la comunidad en Buenaventura, son las mujeres de Buenaventura
pero hay un grupo específico que se llama Enraizando, al que pertenecen 25 mujeres. Esas 25 mujeres tienen edades entre 13 y 20 años, entonces ya sabemos que son un grupo mucho más completo. Bueno, yo estoy trabajando con la junta directiva del Fondo Mutual o del Fondo de Empleados. Realmente con ellos es que voy a construir la propuesta. Entonces, ese será el grupo específico, grupo social participante. Y tengo que tener un plan de análisis, es cómo voy a procesar la información, ¿cierto? ¿Cómo voy a procesar la información? Normalmente en lo cualitativo nos pasa dos cosas. Uno, que yo tengo unas categorías a priori, las que tengo en la matriz analítica, las defino desde el principio, pero normalmente pues surgen nuevas categorías en el procesamiento. Entonces, la investigación cualitativa es un poco más ir y venir, ¿cierto? No es lineal, no es paso uno, paso dos, paso tres y termino. A veces le toca a uno devolverse y hacer nuevas entrevistas, porque la cosa no está funcionando, porque no hay información, porque no estoy entendiendo lo que los actores me están diciendo. Entonces necesito devolverme. Y en eso que me dice la gente puede ser que yo encuentre información que no había pensado y que se vuelve muy relevante. Entonces, normalmente vamos a encontrar categorías emergentes. ¿Para qué sirven las categorías a priori? Las primeras, para que usted no se pierda del camino, para que tenga como un marco inicial, pero no son categorías fijas, pueden ser cambiantes en la medida que avanza en el proceso. Incluso puede ser que cuando usted ya vaya al diseño de instrumentos, que son muy detallados, usted diga, a mí me faltaron cosas, me faltaron categorías de análisis, lo que yo había previsto inicialmente necesita más detalle. O la primera vez que usted va y conversa con la comunidad se da cuenta que le falta, que con el instrumento que pensó le va a quedar faltando recolección de información. Entonces van surgiendo nuevas categorías y uno las va integrando, ¿sí? Uno las va anotando, ¿cierto? En su matriz y eso lo reporta como parte de los resultados. Porque todo eso que está saliendo nuevo es justamente nuevo conocimiento. Entonces es lo más importante. Las categorías a priori te dan un marco de trabajo, pero las categorías emergentes te dicen información nueva que no habías pensado y que puede ser incluso la más valiosa que las categorías que tenías. Es parte como de lo dinámico, de lo envolvente que es la investigación cualitativa. Muy bien, entonces les quiero presentar la técnica del plan de análisis, de cómo se perfilan eh, la población, los instrumentos a partir de ejemplos. Entonces ustedes van a ver aquí como algunos elementos, no son teoría, o sea, la única guía, digamos, la guía es la estructura de la tablita. A mí me gusta la tablita porque ayuda en principio a comprender. Usted después puede redactar párrafos complementarios, pero la tabla le ayuda a ordenar la información. Entonces a todos les sugiero primero crear la tabla y después vemos qué parte desarrollamos como párrafos explicativos, pero esto les va a ayudar mucho. Entonces, la técnica es esta y lo que hay adentro es ejemplo. Para que ustedes no se vayan pensando como, no, pero es que la profe dijo que teníamos que hablar de modelos asociativos sí o sí. No, no, no. Esto es un ejemplo derivado de un trabajo que hicieron otros compañeros de ustedes, a lo que ustedes deberían llegar. ¿Listo? Entonces, su plan de análisis debería tener una columna de categorías, las macro, las más generales, subcategorías, normalmente como los ítems en los que se divide su tema, ¿sí? Listo. Resulta que yo, cuando estoy hablando de modelo asociativo, tengo que hablar de autogestión y de asociatividad como proceso, ¿cierto? El proceso, pero también tengo que hablar de la forma organizativa. Ya, bueno, esto es una cooperativa, esto es una asociación mutual, esto es una asociación, ¿qué es? Entonces, pero esa es mi interpretación de la teoría. eh, Yo necesito hablar de estas dos cosas. ¿Ok? Entonces, esas son subcategorías. Es posible que usted de entrada diga, no, yo de innovación social no tengo subcategoría. Tengo la categoría principal. Puede pasar, no pasa nada si algunas no tienen subcategorías. Esto es lo que les digo, que en el camino les puede
emerger esas subcategorías. Entonces ahí lo van complementando. Si ahora no les surge, pues también lo pueden dejar. Eh, ok. Entonces estos son ejemplos. Tú tienes una columna de categorías, una columna de subcategorías, una columna de preguntas. Estas preguntas son las preguntas del investigador. Es decir, están en su tono, están en un tono teórico, responden a la teoría directamente y a la pregunta de investigación. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando yo ya tengo el instrumento y voy a hablar con las personas, es posible que yo tenga que cambiar el lenguaje. Imagínense que yo voy a hablar con un grupo de adultos mayores, todos mayores de 70 años. Imagínense ustedes que yo estoy haciendo estas preguntas a un grupo de señores y señoras de 70 años. ¿Ustedes creen que me van a comprender alguna cosa? Yo llego, lo siento, que voy a hacer un grupo focal y les pregunto, ¿qué capacidades de autogestión se requieren para un modelo de servicio de cuidado del adulto mayor? ¿Ustedes sí creen que ellos pudieran decirme algo? Por supuesto que no. Yo tengo que traducir mi pregunta de investigador al lenguaje de, de las personas. Entonces es posible que yo les tenga que hacer 2, 3 preguntas complementarias para yo lograr esta información. Entonces, ¿yo qué les pregunto? Yo les digo, bueno, ¿ustedes en la vida alguna vez han participado de un proceso colectivo, de algo que construyeron en la comunidad? Uno me dice que sí, otro me dice que no, y la mayoría dice que no, que ellos nunca han... Ok, entonces me toca pensar otra pregunta para poder entender cuáles son sus capacidades, hasta dónde podrían llegar, ¿sí? Entonces miren que yo tengo que traducir el lenguaje con el instrumento, yo tengo que traducir mi lenguaje técnico a un lenguaje de las personas con las que voy a construir la información. Entonces, cuando yo les digo las preguntas, yo no les estoy diciendo que me hagan las preguntas del instrumento. De hecho, quería aquí de una vez resolverlo. Preguntas del investigador. ¿Sí? Su pregunta teórica, tal cual, que es la que lo va a guiar a usted todo el tiempo. Cuando usted lo pasa a instrumento, se le puede volver una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, se le puede cambiar toda la estrategia. Puede ser, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo donde dice necesidades de cuidado y adulto mayor. Yo estoy buscando identificar sus necesidades y sus condiciones. Pues puede que yo no le haga ninguna entrevista ni ninguna pregunta. Yo los quiero poner a hacer un taller creativo. ¿Cómo resolverían la necesidad de cocinar si tienen limitaciones para movilidad, de movilidad? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Yo quiero ponerles un escenario creativo a través de una pregunta, una técnica de design thinking, una técnica de co-creación para que ellos me ayuden a prototipar. Entonces, ahí cambio la estrategia, ¿sí? Entonces, estas preguntas son las suyas como investigador. Este mapa, categoría, subcategoría y pregunta, le debería poder mostrar entonces qué resultados usted está esperando tener, ¿cierto? Ojo que esto es muy importante, que es como una matriz de chequeo, porque estos resultados que usted imagina que va a derivar de cuando tenga estas respuestas, deben coincidir con sus objetivos específicos. Entonces, cuando usted pregunta qué capacidades de autogestión se requieren para un modelo de servicio, qué condiciones se necesitan para que un adulto mayor pueda participar de la autogestión, ¿yo qué espero tener ahí? ¿Qué información espero tener que salga de ahí? Ah, yo espero construir un documentico, unas ideas, 5 ideas que me permitan valorar las condiciones personales y asociativas requeridas para un modelo de autogestión. Yo quiero tener una lista de condiciones, como si fuera la lista de condiciones preliminares para yo poder construir un modelo de autogestión para servicios de cuidado.
Es decir, yo quiero construir una referencia, quiero construir una base que sí o sí debe existir en mi modelo para que funcione. Ah, ok. ¿Y eso se lo tiene planteado en un objetivo específico? Sí, 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 lo tengo. Ah, ok. Listo. Entonces, esto nos va a permitir ver, también es como una especie de calibración con los objetivos específicos. ¿Ok? Si yo no logro hacer preguntas del investigador, no voy a ver reflejados los objetivos acá. Y por tanto, entonces, algo pasa con mis objetivos o pasa con mi pregunta. No estoy siendo capaz de desdoblarla, ¿cierto? De irla desarrollando a través de otras preguntas para llegar a los resultados. Entonces, eso es una especie de matriz de chequeo también sirve para eso. Entonces, este plan de análisis es lo primero que nosotros vamos a hacer para nuestro trabajo. ¿Cómo empezamos? ¿Cierto? Dice, pero ¿de dónde salen esas categorías y esas subcategorías? Pues usted vuelve a su formulación y objetivos general y específico. Y de allí va a sacar unas palabras claves, que van a ser sus primeras categorías a priori. Entonces, este es un ejemplo. El objetivo general es proponer un modelo asociativo para el cuidado de adulto mayor. Y yo de ahí quiero destacar como palabra clave, como categoría, modelo asociativo. Valorar las capacidades necesarias para la autogestión y la asociatividad. Necesidades de cuidado. Ah, entonces, yo voy tomando asuntos claves. Si hasta ahora hemos hecho bien esto, estos asuntos claves de la matriz de análisis van a estar cruzados con el marco teórico. O sea, aquí tienen las relaciones importantísimas de que, por eso les decía que era muy importante que a este momento ya tuvieran afinado todo lo anterior. Y si no, hay que seguirlo afinando. Si ustedes estas palabras claves que sacan de sus objetivos no conversan con su marco teórico, hay que mejorar el marco teórico. ¿Por qué? Porque cuando usted trate de entender qué es modelo asociativo, que no se lo puede inventar de la nada, no es lo que yo creo, es lo que usted ya tiene en la teoría, usted ya lo debe tener en la teoría, y si no lo tiene, hay que poner, dice, pero mira, esto es súper importante, yo lo dije en mis objetivos, pero no está en el marco teórico, lo completo, o lo elimino, o lo cambio, lo armonizo, dice unas palabras en el marco teórico, pero en mis objetivos hice otras palabras. Entonces, mejor, usted dice, no, mi marco teórico está bien, lo que tengo que mejorar con mis objetivos y alinearlos con la teoría. Ok, entonces, esto debe dialogar. Estas palabras claves deberían dialogar con su marco teórico. ¿Para qué? Para que no las defina dos veces. Si usted no las tiene definidas, las tendría que definir acá. ¿De dónde le salen las preguntas? De su marco teórico, de las definiciones, que es un modelo asociativo. Si usted ya lo tiene en el marco teórico, va a ser capaz de desdoblar eso en preguntas. Dice, un modelo, y en subcategorías. Un modelo asociativo se refiere a la forma como la comunidad se autogestiona y cómo se organiza colectivamente para resolver una necesidad. Entonces, autogestión y asociatividad son palabras claves del modelo. Ok. Entonces, tener definida la categoría es súper importante porque ya ahí se van a dar los elementos de tus potenciales preguntas de investigación. Entonces, miren que todo está enlazado, el marco teórico, normalmente lo hacemos muy común, lo que yo creo que es importante, pero miren que va estando muy enlazada con la implementación, con la metodología. Y eso es lo que le da seriedad y rigurosidad a la investigación. Entonces, por eso es muy importante alinearlo. Si usted siente que no está alineado, eso es lo primero que vamos a hacer. Por eso les digo que el cuadro ayuda mucho, porque te ayuda en una matriz simple a ver la relación. Tengo mis categorías en el marco teórico. Las categorías como las tengo definidas me ayudan a construir subcategorías y preguntas del investigador o no. Porque puede ser que usted eche digamos, un discurso súper bonito sobre modelos asociativos. Súper lindo. Pero ese discurso no le sirve para nada.
no no le permite conectar con su tema y volverlo pregunta. Entonces, no quedó bien planteado, ¿sí? Porque el marco teórico le debe de permitir los elementos necesarios para desarrollar la propuesta. Entonces, aquí es donde viene la triangulación. ¿Hay aquí alguna pregunta o duda? Porque esto es lo operativo que vamos a empezar a implementar. Ok, entonces usted va a tener un cuadrito, una matriz, categorías, categorías, preguntas del investigador, resultados en términos de conocimiento y empieza a llenar su matriz. Usted puede tener 3 categorías, 4, no tiene que ser 10, el que necesite 10 pues pone 10, pero no tiene que ser pues como un número fijo. ¿Listo? No tampoco tienen que ser las que están acá, porque estas que están acá son ejemplos. Aunque seguramente muchos coincidirán con modelo asociativo, con innovación social, no hay problema. Entonces, ¿de dónde empezamos a construir nuestras categorías? De los objetivos y luego verificamos que esto esté conectado con el marco teórico. Ok, ahora vamos a avanzar un paso más en la recolección de información. Esta parte de recolección de información puede ser descriptiva, no tiene que ser en cuadro. Yo se las quise poner en cuadro para que veamos la relación con lo que venimos trabajando. Entonces, a mano izquierda tenemos nuestra matriz de análisis. Miren que son las mismas 3 cosas que teníamos allá en la diapositiva anterior nuestra. Ahora vamos a pensar la población, o sea, la comunidad, el grupo social, la organización con el que yo espero desarrollar recoger esa información. ¿Sí? Y aquí es donde les digo una pequeña caracterización. Yo sé que muchos tienen grandes caracterizaciones arriba cuando hablamos del problema. Los que no la tienen, pues la pueden hacer abajo. En la metodología es importante ubicar geográficamente, ubicar el tamaño del grupo, con cuántas personas estamos hablando, de cuántas personas estamos hablando, y roles. Por ejemplo, si esta comunidad tiene 250 familias y están en Caquetá, en tal municipio, pero la interacción que yo voy a hacer con ellos, digamos, de los actores claves de esa comunidad, va a ser el grupo de jóvenes que trabaja artesanía, eh, va a ser bueno, ahí sí necesito a las autoridades del resguardo, con ellos también voy a trabajar. Entonces yo voy caracterizando a los actores dentro de esa comunidad con los que voy a recolectar la información. Y luego hablo de los instrumentos. ¿Con qué técnicas voy a recolectar la información? Esto sí es muy importante que esté asociado a las categorías y que esté asociado a las preguntas. En algunos casos me puede pasar que yo tengo más de un instrumento. Esto en investigación cualitativa es muy importante porque ayuda a hacer triangulación de información. ¿Qué significa? Que yo pueda contrastar diferentes fuentes y no solo me quede con la voz de un solo actor. Porque, por ejemplo, el gobernador del resguardo puede decir que a él le parece muy importante la comercialización de artesanías, pero resulta que al grupo de mujeres le interesa más la comercialización de las hortalizas. Que si yo me quedo solo con la visión de uno de los actores, puede ser que tenga una visión muy parcial de lo que está pasando. Normalmente uno trata de combinar varias técnicas, varios instrumentos para mm, poder contrastar la información. Entonces, listo, yo puedo hacer entrevistas semiestructuradas, entrevistas estructuradas. ¿Quiénes le voy a hacer la entrevista? No es entrevista semiestructurada, chao, no. ¿Quiénes? A un líder de una cooperativa y una asociación mutual, a 50 adultos mayores. ¿Con quiénes? O sea, colocar un poquito más de detalle con quiénes voy a trabajar esos instrumentos. La revisión documental es una técnica que es posible incorporar dentro de la investigación cualitativa. Voy a decir,
No, es que yo necesito estudiar las actas del Consejo de Administración del último año para entender las decisiones que han tomado. ¿Ok? Eso es parte de tu investigación. Ah, que además voy a completar la lectura de las actas con entrevistas a los integrantes del Consejo de Administración. Ah, pero es que los integrantes del Consejo de Administración cambiaron hace un mes. No, entonces yo voy a entrevistar a los que estuvieron el año pasado, porque a mí lo que me interesa es las personas que tomaron decisiones el año pasado. Listo. Entonces yo voy contrastando. Nosotros a nivel de instrumento solo vamos a llegar a este nivel, que era lo que les decía, no llegamos hasta el diseño detallado de la guía de entrevista, que ya debe tener el lenguaje y toda, digamos, el diseño para ser aplicado en comunidad. Nosotros solo vamos a nombrarlo. En la segunda fase, cuando les aprueben, ya efectivamente ahí sí empiezan a desarrollar los instrumentos. Entonces, instrumentos solo hasta el nivel de identificación del tipo de instrumento y con quién pensamos que lo vamos a desarrollar, lo vamos a aplicar. ¿Preguntas sobre esta parte? Pues de mi parte, no, profe, yo creo Todas. que las dudas, yo creo que las dudas van saliendo es como que a medida que vaya haciendo el Perfecto. ejercicio, profe. Así como anterior, que usted explicaba y perfecto, pero empezaba a hacer, y salían dudas. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En el mismo formato que venimos trabajando, el que ya debieron entregar, el que entregaron el domingo. En ese mismo formato vamos a continuar con el ítem de metodología. Entonces tenemos entre 1 y 3 párrafos que hablan de paradigma y enfoque. Luego vamos a tener la matriz analítica, o sea, el cuadrito como tal, este cuadrito, ¿cierto? ¿Listo? Este cuadrito hasta resultados, como instrumentos. Los instrumentos sí lo pueden hacer, ¿cómo se llama este? Narrativo. La población participante o el grupo participante. ¿Listo? Eso es lo que vamos a entregar en esta etapa. Para la etapa final, digamos, este es el corazón de la investigación. Hay unas cositas que nos faltan, que nos pide el formato justificación, y hay al final otra cosita que ya no me acuerdo. Digamos que esas últimas cosas van a ser nuestra última entrega en versión final. Entonces, este es el corazón de la cuarta entrega que vamos a hacer. Esa cuarta entrega, déjenme yo miro, eh, déjenme yo busco la programación. Clase inicial. No, bueno, esta, hoy es 27 de abril, esta cuarta entrega está programada para el 10 de mayo, o sea, dentro de 2 semanas. Esta, o sea, con 2 semanas descontando esta semana y la siguiente. ¿Listo? Eh, Vamos a tener en la teoría, a este momento, con la tercera entrega, ustedes deberían tener, digamos, ya eso anterior al 80-90%. Pero vamos a decir que todavía nos faltan muchas cositas, entonces lo mejoramos y, integramos el diseño metodológico. Si ya está muy listo y yo solo le digo un par de cositas, pues mejora ese par de cositas así muy simples, pero se queda con la misma estructura. ¿Listo? Y ya vamos avanzando, ya vamos dejando limpio, dejando en firme todo el contenido para que nos vaya quedando la versión final. Con esta entrega que ustedes han hecho ahora, la 3, yo espero
poder empezar a contactar a sus potenciales directores de trabajo de grado. La idea es que ellos les den una miradita en el estado que lo tienen y porque en ese estado les pueden dar recomendaciones de mejoramientos y ajustes y les pueden ayudar a conectar con la metodología también, les pueden dar sugerencias. Entonces, en la medida que yo vaya identificando a estos potenciales directores, les voy a entregar como comunicación, les escribo a ustedes, a ellos, y los pongo en contacto para que ustedes con ellos concerten una cita. Es su primera, digamos, fogueo de tener un par evaluador, alguien más que les está mirando su propuesta y con todo el corazón ábranse a escuchar lo que esa persona les puede decir de recomendación. Porque las recomendaciones siempre serán súper positivas para mejorar el trabajo. Usted tiene una visión, yo tengo una visión, pero puede que un tercero tenga una visión más interesante, nos aporte algo que no, usted y yo no hayamos visto y no hayamos caído en cuenta que falta algo, que no hay equilibrio, que no hay consistencia. Entonces escuchen con mucha apertura y valoran, ustedes valoran si esa persona les gustó, si no, si sintieron feeling, porque finalmente son ustedes los que deciden el director. Listo, entonces yo simplemente les hago el puente, que los contacten, aprovechen y escuchen comentarios y ustedes me dirán, ah, sí, me pareció muy chévere trabajar con esa persona, yo quiero postularla como directora, pues ya continuamos con el proceso. O si no les pareció chévere, usted dice, ah, no, yo voy a preferir que el comité de investigación me asigne una persona. Ok, listo. Pero es solo una primera aproximación para que ustedes identifiquen potencialidades allí. ¿Por qué? Porque esa persona y usted se vuelven un matrimonio. Que el matrimonio funcione es muy importante. Depende del feeling, depende de la conexión, de la pasión. Yo lo que intento es tratar de conectar con profesores de la universidad que yo sé que les apasiona el tema que usted está trabajando. Porque ese es el primer feeling, ¿cierto? Como que a mí me guste lo que usted está haciendo y que yo haya trabajado previamente en ese tema, pues para poderle dar acompañamiento en la asesoría. Entonces yo trato de hacer esa identificación, ¿cierto? Como de buscar a esos profes que sé que están trabajando en el tema, pero ya en la relación, pues ustedes se van a dar cuenta si funciona o no. Esto para que vayamos, bueno, para muchas cosas, para que ustedes aprovechen y tengan mucho más orientaciones, mucho más ideas, para que hagan un primer fogueo. Bueno, eh, ¿cómo es eso de que alguien más me mire mi trabajo? Ya no la profesora del curso, ya no con la visión de profe del curso, sino otra persona en calidad de director. ¿Cómo ve mi trabajo? Es súper bien esa opinión. Y para que ustedes vamos teniendo ordenado, organizado lo que se requiere para presentar al comité de investigación. Por eso también a esta altura ya es muy importante que ustedes estén usando el formato y que lo estemos haciendo en orden y que ya vaya quedando limpio, que tenga la misma tipo de letra, que ya hayamos integrado el tema de normas APA y si no lo hemos hecho, ya lo empecemos a construir para que en la entrega número 5 definitivamente sepamos que esa es la versión final de su propuesta y que la tiene ya limpia para poder luego, eso no se hace dentro del curso, pero significa que usted ya tiene listo su trabajo y lo puede presentar al comité de investigación. De eso pues les hablaré al final en la última clase para que sepan cómo es la metodología, pero también que recuerden que estamos trabajando para ese paso. ¿Listo? Entonces, muy limpio el formato, cada vez, cada entrega más limpio el formato de propuesta, más organizado, más que se vea versión final y estar atentos pues a esa comunicación con su director, con su potencial director, porque yo les entrego la información, pero la cita la concertan ustedes. ¿Listo? O sea, yo les mando el correo, los pongo en contacto, les doy los celulares, pero ustedes deben tomar la iniciativa, avanzar, reunirse, y si no lo quieren hacer también, digamos, esa parte es voluntaria, yo solo estoy tratando de disponerles como las condiciones para que su trabajo de grado se active prontamente. Muy bien, eso era lo que les quería comentar esta noche. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Como siempre, yo quedo a disposición de ustedes